Muchísimas gracias, Carolina. Ahora vamos a escuchar las palabras de Martín Zapiola. Él es abogado, expresidente y actual coordinador de Relaciones Institucionales de la Comisión Pro Bono. Para destacar su trayectoria, podríamos decir que es el actual coordinador de la Comisión de Trabajo Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro de la Asociación Internacional de los Derechos, abogado especialista en responsabilidad civil, seguros y riesgos del trabajo, es socio titular del estudio jurídico Zapiola, Guerrico y Asociados y es profesor del posgrado sobre riesgos del trabajo de la Universidad Católica Argentina, autor de varios artículos publicados en las revistas La Ley y El Derecho. Así que quedamos en manos de Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Yo antes que nada estoy como los GPS recalculando, porque muchas cosas que quería decir ya las dijo Carolina, entonces estoy pensando qué digo para reemplazar eso. No, un poco, muchas veces hemos hablado del trabajo pro bono y parece como una marca. A veces, bueno, eso con qué se come, ¿no? Porque es un concepto que nos es ajeno. Y bueno, es importante empezar a tratar de entenderlo y ponernos de acuerdo qué queremos decir con eso. Como dijo Carolina, proviene de la locución latina pro bono público, que es por el bien público, y es un concepto que se desarrolló mucho en el mundo sajón, y cuando empezamos a hablar nosotros acá de eso, que no es otra cosa que trabajo profesional, voluntario y gratuito, los abogados en Buenos Aires me decían, pero yo hago eso, yo ya hago eso hace años. Y cuando empezamos a indagar todos los distintos conceptos, vemos que no es así. O sea, creo que en todo el mundo, toda Latinoamérica, hay un concepto así de trabajar gratis como algo caritativo, filantrópico, que uno hace porque es muy buena persona, pero que también tiene una contrapartida. Como lo hago gratis, no me vengas a exigir demasiado, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes. El concepto sajón de trabajo gratuito y voluntario, trabajo pro bono, es distinto. En primer lugar, lo tengo que hacer con el mismo estándar de calidad con el que hago el trabajo por el que me pagan. Y en segundo lugar, hay una forma como organizada y sistematizada de hacerlo, de manera que tenga el mayor impacto posible. Ahora el tema es, ¿por qué es el trabajo pro bono, no? ¿Por qué trabajar gratuitamente cuando uno lo puede hacer por plata, exclusivamente, y recibir beneficios que aparecen como más claros y evidentes? Esa es la gran cuestión. Yo creo que cuando charlamos del trabajo pro bono estamos charlando de motivación. O sea, a ver, ¿hay razones para que yo haga esto? ¿De qué me están hablando? Y hay dos partes de las razones para hacerlo. Una tiene un poco más que ver con el compromiso ético y con la obligación, si uno quiere, ¿no? Y parte de la base que, no sé, todos los que estamos acá me han dicho que todos, en general la audiencia, somos abogados. La verdad que somos privilegiados. O sea, en primer lugar hemos accedido a una educación universitaria a la que no cualquiera accede. Y en el caso de los abogados, una educación universitaria que nos da un conocimiento especial. Entendemos cómo los vericuetos de la ley, cómo está organizado un sistema de gobierno, cómo funcionan las instituciones, cómo se hace para activar al perezoso sistema judicial. Y en segundo lugar, tenemos otro privilegio adicional. Tenemos como las llaves del reino de la justicia. Ningún ciudadano común puede acceder a la justicia si no es por nuestro intermedio.
sin el gancho, sin la firma del abogado, no se pueden hacer presentaciones judiciales. Lo que se llama el patrocinio jurídico obligatorio, básicamente en todos los países modernos existe. Bueno, entonces justamente por esos privilegios uno podría pensar que para aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado, yo de alguna manera tengo un compromiso ético a ayudarlo. Después hay otro aspecto que me parece el más interesante de la motivación, que tiene que ver con la sensibilidad por la realidad social e institucional que nos rodea. Quiere decir que esa realidad de alguna manera nos toca, nos pega, nos afecta. Queremos hacer algo en nuestra modesta medida para modificarla. Como nos molesta, nos angustia y nos afecta, quisiéramos modificarla. Y atento a que tenemos una determinada preparación que nos habilita para cambiar varias cosas, bueno, yo creo que esa es una razón muy importante para movilizarse y hacer este tipo de trabajo. Yo un poco quisiera contarle nuestra historia, mi historia personal y la de nuestra comisión. Porque la sensación a veces es cuando, no sé, vienen de afuera y le muestran todo un esquema organizadito, cómo funcionamos y atendemos a miles de personas. Y la primera sensación, que es la sensación que nosotros sentimos hace 10 años cuando vinieron los americanos a hablarnos de esto, es: esto es Disneylandia, esto está demasiado lejos de lo que yo puedo acceder. Y la verdad es que todo tiene un comienzo, siempre hay que empezar por algo, y a mí me parece que a veces ciertas historias ayudan a empezar, a vencer la inercia. Cuando nosotros en fines de los 90, comienzos de la década, comienzos del 2000, ¿no? del segundo milenio, sufrimos una crisis en la Argentina, ¿no? Una crisis económica e institucional feroz. Primera manifestación: se congelaron los depósitos bancarios, el famoso corralito. Hubo saqueos en los supermercados, una debacle económica acompañada de una debacle institucional. Batimos el récord y tuvimos 5 presidentes en una semana. Después vino el default, o sea, como no podíamos pagar la deuda, declaramos públicamente que no la íbamos a pagar. La verdad que, si bien, digamos, esta gente privilegiada, que éramos todos los abogados que estábamos en el colegio y que habíamos accedido a muchas cosas, o sea, entiendo que habíamos tenido algún tipo de sensibilidad por el problema que nos rodeaba. En el 2001 esa realidad nos explotó en la cara. No podíamos no verla, no podíamos ignorarla, estaba aquí. Prendíamos la televisión y veíamos manifestaciones públicas, saqueos de supermercados, la gente revolviendo la basura para encontrar comida. No necesitábamos prender la televisión, salíamos de nuestra casa, aunque viviéramos en un barrio elegante, y veíamos lo mismo. La verdad es que la sensación que yo puedo describir en ese momento es una enorme angustia. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estemos así? ¿Qué pasó? De alguna manera, como abogados, lo que procesábamos es, bueno, no es simplemente que en nuestro país tenemos mucha gente con problemas económicos, hay una causa más sustancial para esos problemas económicos. Hay causas institucionales, un cumplimiento generalizado de la ley, también de las leyes que benefician a los excluidos, ¿no es cierto? Corrupción, falta de transparencia. La corrupción lo que genera es que se adopten políticas públicas equivocadas. Entonces, bueno, la verdad que sentíamos muchos esa sensación de impotencia. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar esto?
Y es justo en esa época cuando vino John Vermeulen. John Vermeulen es una abogada neoyorquina, una gran impulsora de la cultura del trabajo pro bono. Y nos vino a contar la historia sajona, con un poco de Islandia, como dije recién, ¿no? Pero ella era la directora ejecutiva de una asociación de abogados neoyorquinos que, digamos, hacía la función de lo que ellos llaman clearing house, o sea, distribuían trabajo, o sea, recibían reclamos de trabajo, asistencia legal gratuita, y la distribuían entre una red de 80 estudios jurídicos. Básicamente unían demanda de trabajo gratuito con oferta de trabajo gratuito. Y entonces ahí un poco todos los abogados que estábamos reunidos en un salón como este, oyéndola a ella, nos hizo como un clic. Dijimos, bueno, nosotros estamos en un colegio de abogados que tiene muy buena vinculación con estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que podríamos hacer algo en una escala mucho más modesta, algo parecido. O sea, conectarnos, ir a buscar, a compulsar ciertas necesidades sociales y distribuirla en una red de estudios vinculados con el colegio. Claro, nos faltaba algo, que en realidad no sabíamos tanto de la realidad social, de las organizaciones de base, o sea, no teníamos tanta capacidad para compulsar la necesidad. Entonces, en una primera etapa, nos asociamos con Poder Ciudadano, otra ONG argentina, que tenía muy buena relación con las organizaciones de base y entonces filtraba los casos para ver si había voluntad real de llevar algo adelante y una necesidad real, y nos lo derivaba. Así fue como empezamos. Lo interesante, nosotros, digamos, como no teníamos tantos recursos, dijimos, bueno, porque hay dos tipos de trabajo pro bono. Digamos, apoyar a un particular para que tenga acceso a la justicia, dar asistencia legal a un particular, porque lo están desalojando, una señora divorciada que necesita que su marido le pague alimentos, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de trabajo pro bono, que es el pro bono de interés público, donde de alguna manera el resultado va más allá que el interés de la persona directamente afectada y afecta a sectores más amplios de la comunidad. Nosotros elegimos, para utilizar mejor los recursos escasos, concentrarnos en casos de alto impacto que podían tener un efecto que llegara a un sector más amplio de la comunidad. Y ahí es donde este tema de la sensibilidad que nos genera una realidad que no nos gusta y que queremos cambiar, de alguna manera cuando uno se organiza y se junta con otros y coordina esfuerzos, puede llegar a un resultado concreto. La verdad que tuvimos experiencias que no sé, aún hoy las cuento y me emociono en ese sentido, ¿no? El primer caso que tuvimos fue en el 2001. Nosotros teníamos una fantástica ley de ética pública del primer mundo, una ley impecable que le imponía a todos los funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas patrimoniales cuando asumían la función, después actualizarlas cada año y cuando se iban de la función. Es un mecanismo fantástico que bien utilizado permite que todos los habitantes, en nuestro caso 40 millones, pudieran fiscalizar la honestidad de sus funcionarios. Si yo veo que ingresó pobre y egresó rico, algo pasó en el medio, ¿no es cierto? El tema era que los funcionarios, por ejemplo el Senado de la Nación, llenaban las declaraciones, pero se las entregaban a la Secretaría Administrativa, que la ponía en un cofre con 7 llaves. Nadie se enteraba de lo que decía la declaración. Entonces, la primera acción de la comisión, junto con Poder Ciudadano, fue una acción de amparo para exigirle al Senado que hiciera públicas esas declaraciones juradas patrimoniales. Poder Ciudadano quería hacer una base de datos que se pudiera consultar, donde los ciudadanos pudieran ver
poco, y poder distinguir a los funcionarios honestos de los que no lo son. Ese fue el primer caso, lo ganamos, y a partir de ese caso el Senado hizo todo un reglamento para que el público pudiera acceder a las declaraciones juradas patrimoniales.